Bien. Bueno, alguno de los que está virtual me confirma si me está escuchando bien, si se ve bien la pantalla, si empezamos. Se escucha Impecable y se ve acá. bien. Uy, los tengo en mute. A ver, alguno de los que está remoto, si me puede confirmar. Sí, sí, se escucha y se ve bien. Bien. Bueno, gracias. Sí, lo escuché, pero muy bajito. Se ve que tengo algo menos mal configurado. Bueno, empecemos. Bueno, estaba la letra del práctico 3. Eh, Cuando fue el miércoles pasado pusimos una clase de consulta. Vamos a poner una más el miércoles que viene, porque participaron pocos y eso nos parece que van un poco atrasados. La idea sería que el domingo que viene cierre la entrega, pero está, vamos a ver un poco. ¿Qué? ¿Domingo 15? Domingo, sí, creo que es 15. Vamos a ver igual un poco porque la clase de consulta pasada participó muy poca gente. Pero suponemos que están atrasados o que algunos capaz estaban con los parciales y eso, y por eso no pudieron avanzar. Bien, la clase de hoy está prevista como en dos mitades. Primero vamos a ver algunas cosas de programación CUDA que hasta ahora no habíamos mencionado, que nos habían quedado atrás. Y después vamos a empezar a ver algunos patrones de resolución de problemas. Problemas comunes que aparecen trabajando sobre GPU. Hoy vamos a ver como algunos criterios para la resolución de problemas del tipo como un histograma. Y un problema que es mucho más general y que aparece mucho en GPU, que son las reducciones. Ahora, a medida que avancemos, vamos a ir viendo qué son esas cosas. Bueno, ¿qué cosas nos quedaron pendientes? Bueno, nos quedaron pendientes hablar alguna cosa de transferencia a memoria. Nosotros hasta ahora nos hemos centrado solo en transferencias a memoria. Cuando estoy diciendo transferencias a memoria me refiero a transferencias desde la CPU a la GPU o viceversa. Hasta ahora nos hemos centrado solamente en transferencias sincrónicas. Voy a comentar algunas cosas. Existe otra forma de hacer esas transferencias bueno, que ofrece algunas posibilidades. Son transferencias asincrónicas. En general en el curso no trabajamos con ellas, digamos, porque ¿por qué no trabajamos con ellas? Imagínense que cuando uno tiene una rutina paralela, una de las dificultades, por muchas de las cosas que vimos, es darse cuenta que la rutina está haciendo lo correcto, ¿no? Tengo miles de hilos que están cooperando, resolviendo un problema. Bueno, ¿cómo corroboro que el resultado al que llegan es al que tienen que llegar? Trabajar de forma sincrónica me organiza la forma en la que estoy computando de alguna forma. Si bien estoy pagando ese overhead, estoy pagando el costo de la sincronización en esos datos, hace que sea más fácil chequear si algo me está dando algo correcto o no. ¿Tá? Y el trabajar de forma sincrónica me agrega como un nivel más de dificultad en eso, en que mientras unos datos se están transfiriendo, otros se están computando, entonces hacer un chequeo sobre eso podría ser un poco más complejo. Para la idea del curso, en general, lo comentamos como algo útil, o sea, se usa, no tiene mayores dificultades de su utilización, no agrega mucha más complejidad, pero nos parece que por lo menos en la idea de los prácticos que manejamos en general no usamos transferencias asíncronas. Y después, bueno, algún ejemplo de memoria compartida que queda colgado que no nos entra en la clase pasada.
Bueno, entonces, con respecto a las transferencias, bien, bueno, no sé quiénes de ustedes hicieron sistemas operativos, pero en sistemas operativos pueden haber visto que las páginas de memoria con las que el sistema operativo trabaja son de dos tipos: paginables o no paginables. ¿Qué quiere decir que una página de memoria es paginable? Bueno, básicamente lo que quiere decir es que el sistema operativo en cualquier momento puede tomar la decisión de esa página bajarla a disco. ¿Ah? Puede agarrar y decir, bueno, esto no me está entrando en la memoria, ¿no? Esta página considero que en este momento no es útil y la paso como a memoria virtual y levanto otros datos. ¿Ah? Eso es que yo tengo datos alojados en una página de memoria paginable. No paginable son lo opuesto, digamos, aquellas páginas que el sistema operativo no las puede bajar por más que necesite espacio. ¿Qué cosas están típicamente en cosas no paginables? Bueno, cosas de la ejecución del sistema operativo o cosas sobre las que yo necesito que tengan una cierta estabilidad. Entonces, los datos, para poder ser transferidos de CPU a GPU, tienen que estar en memoria no paginable. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa por defecto? Que se alojan en memoria paginable. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando yo le digo hace una transferencia común a GPU? Lo copia o marca esa página como no paginable, ¿no? Implica un cierto proceso, tiene un costo eso, y después se transfieran los datos. Porque eso me garantiza la estabilidad que yo necesito para que los datos se puedan transferir. Si no, podría estar transfiriendo y en la mitad el sistema operativo me saca la página, sería un caos, ¿no? Bueno, ¿por qué no trabaja todo el mundo todo en memoria no paginable? Bueno, pues es una memoria que está muy limitada, ¿tá? Imagínense si las aplicaciones dijeran que todo es no paginable, el sistema operativo no podría funcionar porque no podría swapear entre memoria virtual y memoria física. Entonces, yo puedo, cuando reservo memoria, decirle, esta información ponela en memoria no paginable. Yo puedo reservar explícitamente memoria no paginable en CUDA. Para eso puedo se utiliza CUDA Host Alloc y bueno, me garantiza un mayor ancho de banda. Hay una forma de mapear memoria entre el host y el device, pero como decía, es un recurso bastante limitado, y bueno, me evita el pagar ese sobrecosto de pasar de paginable a no paginable. Pero tiene esos inconvenientes que mencionaba, ¿no? Yo esto no lo podría hacer, no podría agarrar toda la memoria y decir, en vez de reservar todo en paginable, lo hago en no paginable. Entonces, bueno, puede pasar que haya algunos datos que a mí me sirva cargar eso, yo quiera transferirlo muy seguido, entonces digo, bueno, me reservo este espacio que va a ser estable y me voy a estar evitando pagar ese sobrecosto. Esa es una cosa que yo puedo hacer para mejorar las transferencias a memoria. Acuérdense que ese es el costo más alto que yo tengo para pagar cuando trabajo en GPU. O sea, transferir de CPU a GPU es lo más costoso de todo el proceso, ¿no? Más costoso que acceder a la RAM de la GPU y bueno, más costoso que el procesamiento en muchos casos. Otras opciones que tengo para mejorar las transferencias tienen que ver con agrupar transferencias, y de esa forma evitar transferencias de poca memoria. Por esto que yo mencionaba, si yo estoy trabajando con memoria paginable, hay como un overhead asociado a copiar eso de paginable a no paginable y hacer la transferencia. Entonces, si yo tengo un montón de memorias chiquitas
y transfiero una, transfiero la otra y transfiero la otra, y así en cada una de esas voy a estar pagando esos sobrecostos. Voy a estar malutilizando el ancho de banda en las transferencias porque voy a estar mandando poquitos datos, entonces nunca se va a saturar el envío de la CPU a la GPU. No tiene forma CUDA ni el sistema operativo darse cuenta que vos querés hacer un montón de transferencias cercanas, entonces te las va a procesar todas independientes, te va a matar, lo vas a pagar en el PCI Express al ir a la GPU. Una mejor estrategia es agrupar transferencias. O sea, si yo sé que tengo datos de tipos similares o que los voy a trabajar de tipos similares, bueno, yo puedo agarrar y definirme una única estructura, ¿no? Hacer una gran transferencia con un montón de datos, que eso va a utilizar mucho mejor el ancho de banda y eso, y después lo puedo partir lógicamente, porque después los hilos, cuando trabajen en la GPU, acuérdense que van a estar pegando en diferentes lugares. Entonces, a veces no me va a importar si todo es una estructura o tengo varias estructuras chiquitas, ¿tá? Entonces, bueno, esa estrategia es sumamente útil para no pagar tanto ese overhead de las transferencias. Y la tercera posibilidad que tengo tiene que ver con las transferencias asíncronas o asincrónicas, para las cuales vamos a utilizar, para las cuales se utilizan streams. Cuando nosotros estamos haciendo una transferencia común, digamos, se está utilizando un único stream, está ahí, pero de alguna forma está oculto para nosotros, no tenemos que hacer nada. Pero cuando queremos usar transferencias asincrónicas tenemos que hacer visible esos streams. Entonces vamos a tener que crear los streams con la segunda de las instrucciones, CUDA Stream Create. Si yo fuera a reservar espacio, debería reservar espacio, tanto espacio como cada uno de esos streams precise, ¿tá? Y después voy a tener una operación que me va a permitir hacer las copias asincrónicas, ¿tá? A la que tengo que indicarle por cuál de los streams estoy mandando esos datos, ¿no? Imagínenselos como canales, entonces yo voy a poder mandar por uno, ¿tá? Y ahí voy a tener como distintas sincronizaciones, ¿no? Porque yo podría mandar por el canal 1, y cuando esos datos lleguen, que algo se empiece a procesar, y a la vez estar mandando por el canal 2 datos que se van a precisar más adelante, ¿no? Me abre un montón de posibilidades. Trabajar con transferencias asincrónicas también lo que me genera, acuérdense que las transferencias que teníamos hasta ahora eran sincrónicas, entonces ¿qué pasaba? Yo venía ejecutando, quería transferir datos, entonces lo que pasaba es que se bloqueaba la CPU, para acá, para ver si se ve en mano, se bloqueaba la CPU, su ejecución, mientras los datos se transferían a la GPU, hasta que no llegaban, ninguna de las dos cosas podía trabajar. Cuando yo uso asincrónicas, lo que empieza a pasar es que los datos empiezan a transferir, pero se libera el control de la CPU. Entonces yo podría estar procesando en la CPU a medida que los datos se están transfiriendo a la GPU. ¿Ah? Eso sirve, capaz que cuando uno arranca el algoritmo no es algo que parezca tan útil, pero si yo tengo cosas que las puedo hacer muy rápidas, de forma secuencial en la CPU, y a la vez cómputos que me van muy bien a la GPU, este tipo de cosas pasan mucho, digamos. Entonces, la CPU le envía los datos a la GPU para el próximo paso de cálculo y precalcula unas cosas que él precisa. Cuando le tiene los resultados, junta las dos cosas, etc. ¿Tá? Bueno, pero como mencionaba antes, digamos, en los ejemplos del práctico, en general no trabajamos con estas cosas porque me agregan una nueva dificultad. Ahora las transferencias no sincronizan, entonces es eso, cuando yo empiezo a mandar datos para acá, esto sigue ejecutando, es mucho más difícil debuguear un código así, entender qué puede estar funcionando mal. A veces tengo que agregar una sincronización porque hasta que no tengo los datos de vuelta no puedo seguir. Entonces, bueno, eso es como una aplicación un poco más sofisticada y para los prácticos no la consideramos. Pero esto se usa bastante, ¿no?
Bien, eso con respecto a transferencias, o sea, esas tres estrategias que vimos. De memoria compartida vamos a comentar solo un ejemplo, retomando los ejemplos que daba en el práctico Pablo. Que bueno, que es la versión del kernel 3, utilizando memoria compartida. Básicamente creo que se tira de la misma forma que el 3. La diferencia sustancial que tiene este kernel con respecto al que estaba implementado como solución del ejercicio 3 es que se utiliza la estructura NDS. ¿Ah? Estábamos haciendo la suma por fila de la matriz y teníamos un tema que era como que la partíamos por pedazos y cada uno de esos pedazos estaba pegando en memoria global, ¿no? De una misma fila estaban pegando en memoria global. Entonces ahora lo que se hace es que esa acumulación, digamos, cada hilo la va haciendo en una posición de la memoria shared. ¿Ah? Cuando todos terminan de procesar, el hilo 0, básicamente lo que hace es acumula lo que está en todos los hilos, ¿no? Agarra y dice, bueno, cuando todos terminen de procesar, yo lo que hago es, yo soy el hilo 0, voy a la posición 0 y le voy a sumar lo que esté en las posiciones siguientes. ¿Ah? O sea, le sumo lo del 1, le sumo lo del 2, le sumo lo del 3 y así sucesivamente. Y por último, baja ese resultado a memoria global. ¿Ah? Esto no es lo más inteligente que hay formas de mejorar eso, incluso debe estar acá puesto, que tiene un errorcito, que es que, bueno, para que el hilo 0 pueda empezar a procesar y empiece a sumar las cosas que están en shared, tiene que estar seguro que todos los hilos terminaron de operar. Porque ¿qué pasa? Como yo tengo hilos en diferentes warp, yo no sé si el otro warp está trabajando, no está trabajando, ya calculó, ¿no? O sea, el hilo 0 va a procesar del 0, pongámosle que tengo 64 hilos, va a procesar valores de la posición 0 a la 63. Las posiciones en las que escribieron los últimos 32 hilos, ¿terminaron o no terminaron? Y el hilo 0 no lo sabe. O sea, se podría asumir que capaz que el hilo 0 al 31 terminaron todos juntos, ¿ah? Porque no sé, allá no hay, en ese for no hay un if, no hay nada que dependa de los valores, asumiendo que como que la operación se da en el mismo instante, pero igual estamos haciendo alguna asunción. Yo podría llegar a pensar que los que están en mi warp terminamos todos juntos, pero del otro warp no sé. Entonces, hay que acordarse que tengo que sincronizar. Eso es lo que me va a permitir sincronizar los hilos que estén en un mismo bloque. Entonces yo debería incluirlo ahí. ¿Ah? Esa operación ya también la debe haber mencionado Pablo. Entonces, cuando termino el proceso en el que cada uno de los hilos acumuló en su posición correspondiente de shared memory, ahí sincronizo. ¿Qué es lo que hace eso? Es que hasta que todos los hilos de ese bloque no pasen por ahí, no sigue la ejecución. Entonces lo que tengo garantizado ahí es que tengo las sumas parciales. Entonces ahora sí, el hilo 0 puede calcular las sumas de todos esos valores, lo acumula en uno y lo baja a la memoria global. Obviamente que después vamos a ver el patrón reducción, pero acá estamos perdiendo todo el paralelismo porque es un hilo solo el que está haciendo esa acumulación. Lo bueno sería poder hacer esa acumulación en paralelo. Eso es a lo que se le llama una reducción. Y vamos a ver. Vamos a discutir 3 o 4 ejemplos de cómo se puede hacer. Una pregunta. Sí. O sea, la diferencia con el kernel pasado es que usamos shared y es más rápido. Claro. Lo que transformar la memoria en la CPU, la reservaría. Sí, acá reservarías menos memoria global también para acumular los resultados. Pero acá lo que estás haciendo básicamente es no pagar el sobrecosto de que todos los hilos estén pegando en memoria global. ¿Está? Y el resultado, no,
porque fíjate que acá al final lo baja a ND, pero lo baja con ese identificador de bloques. Si vos tiras 1000 bloques, vas a terminar con 1000 resultados, ¿no? Pero está cada bloque sumado a una fila, ¿no? O sea, si vos tenías eso, si vos tenías una matriz de 1000 por 1000, en realidad vas a terminar con 1000. Bueno, en el otro también terminás con 1000, lo que dije de que precisás menos espacio, no. Lo que pasa que antes lo que te pasaba es que todos los hilos del bloque pegaban en las mismas posiciones para acumular. Una consulta con todo el tema de sincronización también. Sí. La tarea de tener nos surgió utilizando atomic tables, Sí. operaciones atómicas. ¿Puedes utilizar atómicas a nivel de bloque nomás? Tenés de los dos tipos. Ah. Tenés, o sea, lo que pasa es que tenés operaciones atómicas que van a Share. Sí. Ahora vamos a ver algo más de operaciones atómicas. Operaciones atómicas a nivel de Share y a nivel de global. Las de global no son a nivel de global. Las de Share sí. Entonces depende en qué memoria estés haciendo la operación atómica. O sea, la memoria sobre la que operás es la que dicta a nivel de... Ahí está. Y otra vez, las operaciones atómicas en Share son mucho más rápidas que las operaciones atómicas en global. ¿Ah? Y la memoria Shell no había que No, digamos, la podés hardcodear como está ahí, con ese dim block, pasándole la constante, o si no había una forma de hacer como inline, creo que ahora después tengo de vuelta ejemplos de eso, pero está en la diapositiva. Pero también se lo pasás antes de invocar el kernel, le decís cuánto espacio precisa eso. ¿Ah? Bien, y lo último que queda es extender el kernel 4 para que utilice memoria compartida. Ese les queda como ejercicio. A ver, entonces vamos a pasar a la segunda parte, que es la de patrones. Entonces está viendo otra vez al revés. Bien. Bueno, entonces, en esta clase, en las clases teóricas, creo que en las próximas dos, me parece, vamos a ver como estrategias de resolución de problemas que suelen aparecer, ¿no? ¿Qué pasa? En alguna de las clases siguientes vamos a ver algunas bibliotecas que existen, que por ahí algunas me resuelven algún problema de, bueno, ¿cómo hago una reducción si yo tengo unos datos así? Pero a veces lo que me pasa es que yo necesito hacer una reducción en la mitad de mi kernel y que no puedo usar la operación que está disponible en la biblioteca. Hay algunas que te hacen como un inlining ahí y te permiten hacer algunas cosas, pero depende qué biblioteca estés usando, a veces no puedes hacer esas cosas. Entonces está bueno entender, y bueno, también en el contexto de un curso que está vinculado como al área de alguna forma de HPC, entender cómo es los patrones de resolución de cómo yo proceso esas cosas en paralelo y cómo puedo sacar paralelismo donde a veces parece no haber, ¿no? Vamos a ver como dos patrones bastante clásicos en la clase de hoy. Uno es histograma, que vamos a ver ahí una serie de mejoras que tienen que ver con mejorar los accesos, lograr que sean qualesced, después incluir la utilización de operaciones atómicas y privatization o privatización, no sé cómo sería en castellano en realidad, que tiene que ver con trabajar como con datos privados antes de compartirlos. Bueno, y después vamos a ver reducción. Bueno, histograma más o menos, los que hicieron probabilidad estadística más o menos lo deben tener claro, pero bueno, ahí tenemos algunas definiciones. Es una representación gráfica de una variable en forma de barras. En general, si estoy trabajando con variables continuas, lo que va a pasar es que la superficie de la barra, o sea, la base por la altura, tiene que ser proporcional a la frecuencia de los valores representados, o sea, representante está asociado al área que ocupa, ¿no? O sea, digamos que si el ancho de la barra es más grande,
implica que estoy considerando más valores, entonces va a tener más área, digamos. Y bueno, se va a clasificar los valores de acuerdo a la frecuencia que tengan en cubetas. ¿Tá? Eso en general se utiliza cuando yo tengo una muestra para tener una primera noción de qué distribución tienen esos datos, ¿no? Hay ahí una sutileza que es cuando, en realidad, cuando trabajo con valores discretos, si bien se suele usar histograma como una generalización, el nombre correcto sería diagrama de frecuencias y no histograma, porque esto del área no es tan así cuando estoy teniendo frecuencias. En este caso, el ejemplo que estamos viendo es más bien un diagrama de frecuencias, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo un texto, y bueno, voy a definir ahí unas cubetas de la A a la D, de la D a la H, y a la L, M a la P, y así sucesivamente. Y lo que quiero hacer es, para cada carácter, cada símbolo que yo vea en un texto, voy a querer acumular, ¿no?, la cantidad de símbolos que aparecen en ese texto, ¿no? Entonces, bueno, el histograma de la frase Programming Massively Parallel Processor, que es el nombre del libro en el que se basó o sentó las bases de lo que es el curso, bueno, tendría este histograma, ¿no? O sea, la cantidad de A y B son 5, y bueno, o sea, MPs hay 10, QTs hay 10, etc. Entonces lo que queremos hacer es un programa paralelo, implementado en GPU, que compute eso de la forma lo más eficiente posible, ¿no? En general, cuando hagamos estas cosas, en algunas vamos a poner códigos de ejemplo, pero en muchos casos lo que nos va a importar más es entender cómo habría que resolverlo, ¿no? A veces no terminamos escribiendo el código completo de la resolución. Eso nos va a pasar, por ejemplo, en el caso del histograma. Entonces, bueno, si fuéramos a hacer una primera aproximación así, sencilla, ¿no? Straightforward, lo más derecha posible para trabajarlo. Y, por ejemplo, lo que podría hacer es partir la entrada en diferentes secciones, ¿no? Cada hilo va a procesar una de las secciones, entonces itera procesando los elementos que tiene en su sección y va incrementando para cada una de las letras la cubetera correspondiente, o la cubeta correspondiente. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Agarramos el texto, lo partimos en 4 pedazos, tenemos 4 hilos que están trabajando. El hilo 0 trabaja con la primera parte, el hilo 1 con la segunda, y así sucesivamente. Y cada uno va procesando el primer carácter que tiene, el primer símbolo que tiene dentro de su parte. Entonces, acá tiene una P, tiene una M, una P, una O. Entonces hay 3 que tienen que pegar acá. En realidad deberían pegar los 4, ¿no? Pero bueno. No, el 1 arranca con un espacio. ¿Qué? El 1 arranca con un espacio. Ah, el 1 arranca con un espacio. Ahí está. Ahí no lo estaba viendo bien en el. Bien, entonces ese no acumula en ningún lado y acumulo en eso. Y bueno, itero. En el segundo paso, otra vez cada uno mira qué símbolo tiene. Entonces, bueno, acá tenemos varios problemas, ¿no? Que los vamos a ir levantando como de a uno para ir entendiendo. El primer problema importante. Esto es algo que va a pasar sistemáticamente cuando trabajen con códigos en GPU. En general, es muy difícil que uno de primera haga un código súper eficiente que resuelve todos los problemas. Entonces, uno arranca con un código relativamente simple, que funcione, que solucione. Uno intenta hacer el mejor código posible, ¿no? que tenga los menores problemas de eficiencia computacional posible, pero bueno, a veces no es sencillo hacerlo en la primera aproximación. Entonces, tiene que más o menos de forma sistemática ir avanzando sobre los posibles problemas que puede tener un código. ¿Cuál es el primer problema más grave que tiene esto? Por orden de
de magnitud de las operaciones que implica. El problema es el acceso cuál es, ¿no? Lo más grave que tengo acá es que tengo hilos que están pegando en lugares muy distintos de la memoria. El acceso a memoria global es lo más costoso, ¿no? Más allá de las transferencias. Es lo más costoso que tengo. Si no estoy aprovechando esas transacciones, mi algoritmo va a funcionar lento, ¿tá? Entonces, bueno, eso está formalizado acá. Los accesos a memoria son ineficientes cuando particiono por secciones. O sea, hilos adyacentes no acceden a posiciones adyacentes. Entonces yo tengo, en el primer paso, el hilo 1 está acá, el hilo 2 está acá, el hilo 3 está acá y el 4 está acá. ¿Ah? Entonces el ancho de banda, o sea, los accesos no van a ser cuáles y el ancho de banda va a estar muy desaprovechado. Entonces, lo primero que tendría que hacer para hacer un algoritmo más eficiente para este problema es reordenar la forma de procesar la entrada. ¿Tá? Eso es como lo más importante para mejorar este problema. Yo podría arrancar por otra cosa, ¿no? Porque si ustedes se fijan, todos pegan en cubeteras iguales, cosas. Entonces uno podría decir, bueno, puedo mejorar eso. Pero seguramente si yo mejoro eso y tengo este otro problema y ejecuto los dos algoritmos, capaz que no mejora el tiempo. Porque este costo es tan grande que me tapa completamente la otra mejora. ¿Ah? Entonces está bueno eso, que traten de cuando van haciendo mejoras, se enfoquen en los diferentes aspectos de la forma como más metódica posible. ¿No? Entonces, dejar como el último nivel de sofisticación de las mejoras, por ejemplo, cuando tengo accesos concurrentes al mismo banco, ¿ah? Eso está en un nivel mucho de sofisticación, mucho mayor que el acceso parcial, ¿no? Y el tipo de mejoras que puedo conseguir son bastante menores con respecto a estas. Bien, entonces los accesos intercalados van a ser un mejor patrón de acceso para estos datos. Entonces, ahora sí voy a lograr que los hilos procesen secciones contiguas de elementos, ¿ah? Y después de procesar una sección se van a mover a la siguiente y repetir el procedimiento, con lo cual voy a lograr que los accesos a memoria sean cuáles, ¿no? Entonces, si lo miramos ahora con el ejemplo, lo que vamos a estar haciendo es que bueno, voy a ir procesando de a pedacito en función de los hilos que tenga. El hilo 0 va a mirar el símbolo 0, el hilo 1 el símbolo 1, el 2 el 2 y así sucesivamente. Entonces, bueno, en función de eso van a tener que pegar. Fíjense que van a tener que pegar en el mismo lado. Bueno, me muevo al segundo paso y otra vez sigo acumulando sobre las variables. En principio, hasta ahora eso lo estamos pensando como que ese es el resultado que yo tengo que dar, ¿no? Vamos a retomar este tema. Yo creo que ya mencionamos algún ejemplo, pero es como un problema recurrente en GPGPU. Aparece también bastante en sistemas operativos. Pero bueno, como es algo que después les da problemas en la parte práctica, nos parece que está bueno recalcarlo, ahora que ya avanzaron más y tienen más noción de las cosas de programación, la importancia de las condiciones de carrera, ¿tá? O sea, en general, este tipo de problemas se van a dar cuando yo tengo que hacer operaciones del tipo read, modify, write, ¿tá? En general, lo que me va a pasar cuando yo tenga este tipo de problemas es que van a ser muy difíciles de reproducir. O sea, voy a ejecutar una vez y va a dar una cosa, voy a ejecutar otra vez y va a dar una completamente distinta, y no voy a lograr entender un poco por qué está pasando eso, ¿ah? Y van a ser las operaciones atómicas las que me van a permitir evitar las condiciones de carrera. Vamos a verlo con un ejemplo. Esto es bastante clásico, también los que hayan hecho base de datos seguramente hayan visto algún ejemplo de esto, pero es bien para que la idea quede clara de a qué nos referimos con esto de las condiciones de carrera y cómo es que se manifiesta ese problema, por qué es que se da, ¿no? Porque creo que en las clases anteriores lo nombramos, pero bueno,
no explicamos por qué eso pasa. Bueno, entonces supongamos que yo quiero, tengo una asignación que básicamente va a ser x igual a x más 1 en una posición de memoria. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es cargar el valor que tengo en memoria, le tengo que sumar 1, calcular el valor nuevo y eso lo tengo que volver a asignar en la misma posición de memoria. Eso no pasaría nada si yo tuviera un hilo solo, no hay ningún conflicto, no hay ningún problema. Si tengo dos hilos, ¿tá?, que tienen que hacer eso, bueno, ahora vamos a tener que ver un poco cómo se va a dar como la interrelación entre la ejecución, digamos, como el interlineado entre cómo se van ejecutando esas cosas. Entonces, all y new son registros propios del hilo, y lo que queremos saber es qué valor va a tener memx después de haber completado la ejecución de los hilos, ¿no? O sea, cada hilo va a estar ejecutando el mismo código, que hace básicamente lo mismo, ¿tá? Bueno, lo mismo va a tener que ver con qué valor va a almacenar all en cada hilo, ¿tá? Lo que vamos a ver es que los valores van a poder variar de acuerdo al orden relativo de ejecución, y eso es a lo que se conoce con el nombre de condición de carrera. Entonces, bueno, veamos el primer ejemplo, que es el más bonito, digamos. O sea, el hilo 1 ejecuta primero, entonces all vale 0, ¿no? Pensemos que originalmente x vale 0, ¿no? Entonces, all vale 0, acumulo 1, lo pongo en new, escribo en la memoria, es 1. Después va a ejecutar el hilo 2, entonces, allá tenemos el tiempo, o sea que es el cuarto paso. Cuando va a leer, lee el 1, que es lo que tiene en su all, suma 1, y eso lo carga en new, y lo asigna en main, ¿tá? Entonces, all del hilo 1 va a valer 0, all del hilo 2 va a valer 1, y el resultado va a ser 2. ¿Qué es lo que uno esperaría, no? O sea, si yo tengo dos hilos que quiero que lean el valor y sumen 1 y parto un valor 0, yo esperaría que el resultado final fuera 2. Bueno, el caso simétrico es completamente igual, o sea, el hilo 2 ejecuta todo primero, el valor intermedio que queda es 1, el primer hilo ejecuta todo después, entonces ahora me quedan al revés. El valor all en el hilo 1 es 1, el valor all en el hilo 2 es 0, y el resultado es exactamente el mismo. Estos son los casos lindos, donde no tengo complicación. Ahora, ¿qué pasa cuando la interrelación, digamos, no me doy cuenta cuál es la palabra correcta, interlineado me sale, pero eso es el renglón, claro, como el intercalado de instrucciones, ahí está. Entonces, si se da de otras formas, el resultado puede ser completamente distinto y arbitrario, digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces, si tenemos este esquema de ejecución, lo que va a pasar es que primero leo la memoria, entonces all del hilo 1 va a valer 0, acumulo 1, entonces new vale 1, pero el hilo 2 llega a leer en ese momento. Como el valor todavía no se actualizó en la memoria, él va a leer un 0. El hilo 1 va y escribe, pero ese valor ya el hilo 2 ya lo leyó, no le da bola, entonces incrementan un all y eso es lo que escribe. Entonces, si yo miro qué valor de all vieron los hilos, los dos vieron 0 y escribieron 1 después de la ejecución, con lo cual uno de los incrementos se perdió. ¿Ah? Bueno, y acá también está el ejemplo simétrico, que otra vez, en este caso pasa lo mismo, da 0 en los dos all y 1 es el resultado final. ¿Ah? Entonces, fíjense que, bueno, estos son dos hilos, ¿no? Pero si yo tiro 10.000 hilos en la GPU y están pegando todos en el mismo espacio, depende cómo se dé esa intercalación, es el resultado que yo voy a obtener. Entonces, a veces uno tira esa ejecución y te da 10, y a veces te da 1000, y a veces te da... Y depende de cosas súper chicas de
de la ejecución concreta en esa instanciación, ¿está? Bueno, las operaciones atómicas son lo que me garantizan que la etapa esa de lectura del valor, de incremento, ¿no? El ciclo ese read, modify, write. O sea, leo el dato, lo modifico y lo escribo, se haga todo junto en una operación sola, ¿tá? Entonces, eso es lo que me garantiza que yo tenga comportamientos correctos y tenga solamente estos dos tipos de funcionamiento. Bueno, formalizando eso, bueno, básicamente eso, en operaciones atómicas, una operación del tipo read, modify, write es ejecutada por una única instrucción del hardware en una dirección de memoria, ¿tá? Una sola operación es la que va a leer el valor viejo, calcular el nuevo valor y escribir el nuevo valor en la memoria. Va a ser el hardware el que me va a garantizar que ningún otro hilo pueda realizar una operación read, modify, write en la misma dirección de memoria hasta que la ejecución de la operación atómica se haya completado. Es decir, que cualquier otro hilo que intenta realizar una operación atómica en la misma dirección va a ser puesto en espera. O sea que los hilos que van a ejecutar operaciones atómicas en una dirección terminan ejecutando en forma secuencial, ¿no? O sea, el que llega primero procesa y los otros esperan. Cuando él termina, empieza el segundo, procesa y el resto va a esperar. Entonces, operaciones atómicas me garantizan que cuando tengo que hacer acumulaciones así, el resultado es correcto, pero lo pago en performance. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la utilización de operaciones atómicas. Cuando yo pueda evitar usarlas, cuando pueda usar estrategias de cómputo que me hagan usar menos operaciones atómicas, tengo que tender a usar esas. O sea, no, uno podría hacer un kernel. Bueno, en el ejemplo este lo estamos haciendo, ¿no? El histograma está pegando en las mismas posiciones de memoria global, ¿ah? Bueno, vamos a seguir un poco con las operaciones atómicas y después vuelvo sobre lo del funcionamiento en el caso concreto del histograma. Bueno, entonces las operaciones atómicas se ejecutan llamando a algunas funciones como atomic add, que es el más común, que es el que uno más conoce y seguramente es el que ya sintieron nombrar, pero hay sub, int, dec, min, max, hay uno exchange, hay uno que hace un compare and swap. Las pueden consultar todos en la CUDA Programming Guide. En general terminás usando uno o dos, pero bueno, hay uno que te hace lo mismo con el mínimo y el máximo, ¿no? O sea, si yo tengo un valor guardado y quiero guardar uno, acumula el mínimo de esos dos, ¿tá? Guarda el mínimo de esos dos. Bueno, ahí está un poco cómo es la sintaxis. Atomic add, tengo que pasarle una dirección y un valor. Entonces va a leer la palabra de 32 bits apuntada por esa dirección, que puede ser en memoria global o compartida, como decíamos hoy. Le va a sumar el valor que esté ahí, ¿tá? En el add se asume que lo que yo le estoy pasando es lo que quiero sumar a la posición que le estoy pasando, ¿tá? Es como que yo no tengo que decir el x igual x más 1, sino que es el más 1 solamente a la posición en la que estoy accediendo. Y almaceno el resultado en la misma dirección. Y la función devuelve un valor hacia afuera, y ese valor, hay que tener cuidado, digamos, está especificado que funciona así, es el valor que leyó, no el almacenado. No, ahí el no el almacenado quiere decir no el que está guardando en ese momento, ¿no? Si yo tenía un 10 y le digo sumale 5, lo que me va a devolver el atomic add como resultado es 10. ¿Ah? Me está dando el valor que él leyó, ¿no? Me puede ser útil para alguna situación, ¿ah? Pero está especificado así, hay que tener ojo nomás de no confundir. Porque si uno dice, bueno, yo sumé, a ver si me dio lo correcto, y lo que ve es el valor viejo y no el nuevo. Bueno, con el correr de las diferentes versiones de CUDA,
se fueron agregando operaciones distintas por ejemplo, de diferentes Atomic y particularmente de Atomic AND, ¿no? A lo primero había solo de 32 bits, después se agregó el de 64, hay de simple precisión y hay el de doble precisión, aunque creo que el de doble no funciona en Shared, me parece. Eso hay que verla en la especificación de la CUDA Programming Guide para cada una de las arquitecturas o cada una de las versiones de CUDA. Ver qué tipo de operaciones te permite hacer en qué lugar, ¿no? Pero hoy en día existe para prácticamente todos los tipos de datos. Bien, entonces, si estuviéramos pensando en el histograma que estábamos, en el programa para la resolución del histograma que estábamos pensando hoy, bueno, el kernel va a tener que recibir un puntero a ese buffer en el cual yo quiero acumular los valores, ¿no? Que está allá. Y en esto es que va a ir acumulando el resultado, ¿no? O sea, tengo por un lado el texto que estoy procesando y por otro donde voy a acumular los resultados. Entonces, bueno, cada hilo, ¿no? La posición I es en la que va a pegar el hilo originalmente. Obviamente que lo va a sacar de alguna forma de su hilo, de su bloque, ¿no? Si pensamos el ejemplo más sencillo, que fuera, si bien no va a tener una buena performance, pero para fijar ideas es lo más sencillo, pensar en un bloque solo, bueno, sería solo el thread ID y ya estaría, ¿no? Y bueno, y después voy a tener que tener un paso, que ese paso va a depender de cuántos datos tenga que procesar ese hilo, ¿no? Que eso va a depender de la cantidad total de datos, de la cantidad de bloques que tire, de la cantidad de hilos. En el ejemplo ese que hacía Pablo, eso se trataba de deducir un poco, o sea, hacer algunas cuentas y llegar a qué tengo que tirar. A veces, dependiendo del tipo de datos que tengo, es algo que lo voy a calcular así, o a veces ya lo tengo precomputado porque ya sé que siempre proceso la misma cantidad. Pero bueno, eso se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Entonces, mientras que no llegue hasta el final de los datos, digamos, o sea, el tamaño final que yo tengo que procesar, o sea, tengo que procesar 15 datos, entonces lo que voy a hacer es sumarle el stride, perdón, hasta que no me vaya fuera del tamaño de la información que tengo que procesar, entonces le voy sumando el stride a la posición y lo que hago es, en el buffer de I, me fijo cuál es el símbolo y con eso indexo el histograma. Y ahí es que acumulo, uno con el atomic AD. Entonces, acá primero arreglamos el acceso, la forma de acceso, ¿no? Y ahora lo que mejoramos de alguna forma, en realidad en el primer código no estaba, o sea, lo primero que hicimos fue una discusión como más conceptual, no estaba con código, faltaba como el resolver, bueno, qué pasa con esos hilos que están pegando en el mismo lado. Y ahí lo tenemos resuelto. Entonces, lo que estaríamos haciendo es resolviéndolo utilizando operaciones atómicas en memoria global, ¿tá? Bueno, ¿qué problema va a tener eso? Que la lectura va a tener una latencia importante, o sea, cientos de ciclos para la GPU. La escritura también va a tener una latencia similar. Y bueno, mientras realizo esa operación, no va a haber nadie que va a poder estar trabajando sobre esa misma dirección. Esto en parte se mejora con el tema de los cachés, porque no estoy pagando esa latencia directamente en la memoria, sino que la bajo por ahí a la décima parte. Pero eso se comparte también entre todos los bloques, y ahí podría tener problemas, ¿no? O sea, depende un poco de qué tamaño es la información que yo estoy usando. Me puede estar pasando que este dato me esté subiendo y bajando de L2, ¿no? Entonces, podría pasar que en algunas esté pagando este costo, que es 10 veces menos,
y a veces están pagando el otro, ¿no? Igual hay algunas hints que yo le puedo llegar a pasar para forzar que alguna cosa se quede en caché, pero bueno, pero hay alternativas más sencillas, que bueno, ya lo habíamos mencionado hoy en día, que es utilizar la memoria compartida. Esta estrategia va a aparecer siempre. Siempre que yo pueda acumular localmente en un bloque, va a ser mejor hacer eso que hacer la acumulación completa en memoria global, ¿tá? Eso es como es otra estrategia genérica para resolución de problemas, ¿tá? Si yo tengo que hacer una acumulación y encuentro una forma de hacer esa acumulación en memoria compartida, es mejor que hacerlo en memoria, ¿no? Obviamente que siempre estas cosas terminan pasando que no hay máximas genéricas, ¿no? A ver, la memoria compartida está acotada también, entonces te puede empezar a pasar que los bloques, si vos necesitas mucha memoria compartida, tengas menos bloques en ejecución, entonces pagues un overhead por otro lado, entonces capaz que hay que hacer algo intermedio en ese caso. Pero si uno fuera a pensar una solución de primera, diría, no acumules de primera en memoria global, hace una preacumulación en memoria compartida. Bueno, ¿qué ventajas o qué cosas características tiene? La latencia es muy corta, va a estar restringido a cada bloque, o sea que yo voy a tener que tener una etapa adicional, y ahí es donde entra el que requiere esfuerzo por parte del programador. O sea, con el otro Atomic Art yo me olvido todo. El resultado que tengo es el resultado global, lo que yo quería. Si yo acumulo por bloque, después tengo que hacer una etapa de acumular a global, ¿tá? No zafo de eso. Bueno, entonces a eso es a lo que se conoce con este nombre, privatization, que es una técnica que se usa para reducir la latencia y aumentar el rendimiento y reducir la serialización. Si yo tengo un montón de hilos que tienen que pegar en el mismo lugar, lo que va a pasar es que se van a estar compitiendo mutuamente, se van a bloquear de alguna forma y va a hacer que eso funcione muy secuencialmente. Entonces, una mejor idea es que cada bloque intente hacer como una acumulación parcial, de alguna forma. En general, para eso voy a usar la shared memory, ¿no? Y después de ese proceso, en algún momento, impacte esos resultados al resultado final. Entonces, fíjense que en el ejemplo que estaba escrito ahí, del histograma, que está como muy básico, lo que yo estaba haciendo es que cada hilo, cada vez que acumulaba, hacía una atómica global. Ahora eso va a ser a nivel de bloque, y al final yo tenía 7 cubetas, creo que. Entonces, al final voy a hacer 7 atomic adds, que incluso lo pueden hacer hilos distintos, ¿no? Entonces es mucho menos la cantidad de serialización o de secuencialización que tengo con respecto a la que tendría con el otro algoritmo, ¿tá? ¿Se entendió más o menos esto? Bien. Reduce o reducción. Esta es otra de las operaciones así clásicas que aparece siempre. Yo quiero hacer una suma de un montón de elementos. No tengo una matriz gigante con elementos y lo que quiero obtener es el resultado final, la suma de todo eso. Entonces, con eso es con el que vamos a ver el ejemplo de esta operación. Reduce viene de eso, ¿no? De que yo tengo un conjunto de datos y quiero quedarme con una totalización de alguna forma de todo eso. Bien, bueno, supongamos, ¿no?, que voy a tener una etapa inicial en que los datos se van a levantar desde memoria global a memoria compartida, ¿tá? O sea, el bloque va a leer los datos de memoria global y los va a cargar a memoria compartida de alguna forma, ¿no? Y acá me voy a centrar solamente como en la primera etapa de la reducción, ¿no? Utilizando esta misma idea de privatization y de todo eso. O sea, en realidad yo voy a tener un montón de bloques. Cada bloque
va a reducir los datos que le lleguen a él y se va a quedar con un dato. Pero si yo quiero la suma total, yo voy a necesitar que después el resultado de todos los bloques se sume. ¿Ah? Ahí lo puedo hacer de varias formas. ¿Ah? O sea, podría hacerlo, ahí dice, ¿no? La suma de subtotales podría ser en GPU, haciendo como una pasada más, o podría tener un bloque que haga la suma de todos los resultados de esos intermedios, o dependiendo realmente de cuál sea esa cantidad, si es gigante, capaz que tendría que hacer más de una pasada, o si son poquitos los datos, podría llegar a transferir a CPU esos resultados intermedios y hacer una iteración en CPU, yo qué sé. No sé, tiré un número, no sé, 2000 bloques, en realidad transferir 2000 números y iterar, o sea, en un array de 2000, es rápido el CPU, entonces va a depender un poco del tamaño, si conviene hacerlo en GPU o puede convenir hacerlo en CPU, hacer eso, ¿no? Transfiero 2000 datos, los sumo. En esas cosas anda bien la CPU, así que no tendría muchos problemas. Bueno, acá está lo de la declaración de la memoria compartida, que es un repaso, pero justo como lo preguntaste, está bueno que esté. Allá está la que está arriba, es con la constante, ¿tá? Y acá está de la forma en la que se le puede especificar en forma dinámica, digamos. Entonces, le pongo un nombre, tengo que poner la palabra extern allá, tengo que decir de qué tipo es, y no le pongo cuánto espacio tiene, y cuando invoco el kernel, aparece un tercer parámetro, que es la cantidad en bytes de memoria que yo necesito allá. ¿Tá? Entonces, por eso tengo el size acá, de float, por la cantidad de hilos. Que allá yo, ¿no? Como lo estoy declarando allá, es como si fuera como una especie de array local, no tengo que decir la cantidad de bytes que ocupa, sino la cantidad de elementos. ¿Ah? Bien, entonces, acuérdense, tengo un montón de datos, copié memoria shared, entonces lo que vamos a hacer es que el hilo 0, esta puede ser hasta un poco torpe más, pero bueno, vamos a hacer que el hilo 0 va a leer la posición 0 y 1, porque queda simplificado de alguna forma. El hilo 2 va a leer la posición 2 y la 3, el hilo 4 va a leer la 4 y la 5, el 6 y así sucesivamente. Cada uno va a estar leyendo 2 que los va a sumar y los va a cargar en el siguiente. Entonces después va a trabajar la posición 0, la 4 y así. Y en el último paso, suponiendo que sean 32 datos, ¿no? para hacer fácil después, va a ser el 0 y el 16 que se van a sumar en el 0. Si se fijan, se me va dividiendo a 2 la cantidad de hilos que van a estar trabajando en cada uno de los pasos, ¿no? Entonces, si yo partí con 32 datos, en el primer paso solamente tengo 16 hilos que trabajan. Entonces, bueno, acá tenemos el código escrito para eso. Bueno, voy a tener un identificador que lo determina en función del bloque y el hilo. O sea, acuérdense que todos los bloques y todos los hilos van a estar trabajando sobre este problema. Con eso voy a cargar un dato que lo voy a poner, ¿no? Acá estoy tirando, por ejemplo, 32 hilos y lo que estoy haciendo es traerme 32 datos sobre los que voy a trabajar. Pero como yo quiero reducirlos, ya van a haber 16 hilos que no van a trabajar de primero. Porque no preciso 16. Hay 16. Si yo tengo 32 datos y quiero acumularlos, en realidad yo tengo que agrupar de a 2, así que ya hay 16 que no trabajan. Entonces, bueno, cuando terminé de leer, sincronizo. Entonces, hasta que no llegue al tamaño de lo que estoy procesando, me fijo en qué, digamos, en qué múltiplo estoy, ¿no?
Primero voy a hacer múltiplos de 2, después múltiplos de 4, después múltiplos de 8 y por último múltiplos de 16. Y lo que voy a hacer es sumar el de mi hilo. ¿Tá? Fíjense que solo van a estar activos los que cumplan que sean esos múltiplos, ¿no? En el primer paso eran todos los pares. En el siguiente eran los múltiplos de 4, en el siguiente los de 8, en el siguiente los de 16. Y va a sumar más el paso que tengo. Y el paso originalmente es 1, ¿no? Porque en la primera sumo 1, después el paso se multiplica por 2, va a ser 2 lugares, después 4, después 8 y por último 16. Tengo que leer el valor 0 y el 16. Bien. Y tengo, bueno, que sincronizar ahí los hilos. Sincronizo al final cuando calculo y el thread 0 es el que escribe el resultado final. ¿Tá? O sea, la acumulación de este bloque dio tanto. ¿Tá? Bueno, este enfoque tiene varios problemas. Estos tiempos que tenemos es medio anecdótico porque es con una tarjeta bastante vieja, pero era como para intentar objetivar un poco las estrategias. Y pueden no estar súper optimizados, ¿no? Porque la cantidad de bloques se podría tirar más, menos, habría que hacer como un estudio más de sensibilidad y esas cosas, pero bueno, es para tener unos números ahí para tratar de entender. Bien, entonces demoraba más o menos 505 segundos, ¿tá? Y tiene varios problemas. Otra vez, como digo, siempre hay que intentar determinar una implementación cuando uno va avanzando cuál es el problema más importante. El primer problema que tiene esto es que tiene una importante divergencia de warps, o sea, una importante divergencia adentro del warp. El hilo 0 va a estar en el primer paso, por ejemplo, el hilo 0 va a estar trabajando en acumular datos mientras que el hilo 1 no. Y así con los primeros 32 hilos del primer warp, ¿no? O sea, los 32 hilos del primer warp. Los pares van a estar trabajando, los impares no. Si como acá tiré con 128 hilos, en el siguiente warp va a estar pasando lo mismo. Van a haber 16 hilos que trabajan, otros 16 que no, y por cómo quedaron, están mezclados en el mismo warp. Entonces, es mucho más sensato hacer una estrategia que haga algo de este estilo. Bueno, que ahí ustedes no ven los números, pero el hilo 0 es el que va a leer los dos primeros. El hilo 1 es el que va a leer los dos siguientes. El hilo 2 es el que va a leer los dos siguientes. El 3 así. Y acá está hasta el 15. Es un tema que no nos entra, ¿no? Pero si fuera el warp, sería hasta el hilo 31 que va a seguir leyendo los otros. Si yo tiro una ejecución como en el anterior, que tiraba 128 hilos, ¿no? Fíjense, acuérdense que está la lectura, entonces la lectura se trae 128 valores, pero cuando ya acumulo hay 64 que no trabajan. Partiendo así, lo que logro es que esos 64 que no trabajan son el tercer y el cuarto warp, entonces nunca se ponen en ejecución, pero los dos warp que están trabajando están cargaditos. En el ejemplo anterior yo tenía los 4 warp trabajando, pero cada warp trabajaba a la mitad de capacidad. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? En la primera pasada, los 2 warp primeros van a trabajar, los 2 siguientes están apagados, no hacen nada. Cuando lo achico a la mitad, el primer warp va a trabajar entero y el segundo no va a hacer nada ya, o sea que hay 3 warps que no están trabajando, y después sigo achicando, en un momento van a haber hilos ociosos porque ya tengo menos datos, ¿no? Entonces, bueno, en el segundo paso el hilo 0 es el que va a acumular aquellos dos, el 1 así, y así. Acá, por ejemplo, en el penúltimo caso es el hilo 0 el que acumula esos dos, que están separados 8, y es el hilo 1 el que acumula esos, y por último el hilo 0 otra vez, va al 0 y al 16. Entonces, bueno, otra vez la parte de la lectura es todo exactamente igual, no cambia nada. Otra vez, no me tengo que ir del tamaño de datos que tengo para trabajar.
Y bueno, queda un poco más complejo la forma de escribirlo. Tengo que poner, esto es fácil si lo chequeamos para 1, si lo chequeamos para 1, estoy dividiendo entre 2 el tamaño con el cual estoy trabajando, o sea que la primera mitad de hilo, ¿no? Si te da 128 son los primeros 64 los que trabajan, y multiplico por 2 la posición en la que estoy, o sea, el hilo 0 guarda en 0 y accede al siguiente en 1, porque esto le da 0 más el step que es 1. El hilo 1 va a estar accediendo a la posición 2, y va a estar acumulando lo que está en 2 más el step de 1, lo que está en 3, y así sucesivamente. Y fíjense que esta estrategia es bastante común, ya estaba en el otro código, y eso es ir multiplicando el paso por 2, que básicamente lo que me hace es agrandar el espacio de lo que estoy mirando. Bueno, haciendo esa estrategia, o sea, reordenando solamente los cálculos, pero estoy básicamente, sigo teniendo otros problemas ahí. El tiempo de ejecución baja a 182. Es una mejora de 2.77 en esa arquitectura, ¿no? O sea, partiendo de forma de que me queden juntos los hilos que están trabajando y juntos los hilos que ya no están trabajando, la mejora que tengo es bastante importante. Vamos a verlo con este ejemplo, que va a quedar un poco más claro. Si se acuerdan, los hilos, o sea, cuando yo accedo a memoria compartida, tengo los bancos y cada 32 palabras coinciden en el mismo banco. Entonces lo que me va a estar pasando es que el hilo 0 y el hilo, creo que es el 31 acá, va a estar accediendo a la misma palabra, o sea, van a estar pegando 32 lugares separados, por lo cual están en el mismo, no en la misma palabra, sino en el mismo banco. Acá lo puse con numeritos para que sea más fácil, no, es la 16, perdón. Lo que pasa es que ahí ustedes no llegan a ver, pero dice bloque 0, palabra 0, bloque 1, palabra 1, bloque 15, palabra 15, y allá está la palabra 16. Y en los bancos era que se quería acceder o a la misma palabra del mismo banco o a bancos distintos. O a bancos distintos, claro. Si vos tenés dos hilos del mismo lugar que tienen que escribir en palabras del mismo banco, lo que te pasa es que se serializa. ¿La lectura también? La lectura, si es a la misma palabra no, si es a distintas también. O sea, lo único que puede hacer el banco es o sacar un dato para afuera por ciclo o meter un dato para adentro. Entonces, si todos quieren leer lo mismo, no pasa nada porque lo saco afuera. El problema es si querés dos palabras distintas, bueno, en un ciclo te la doy a vos y en otro lo mismo. Bien. Entonces, tenemos este otro esquema que fíjense que se parece también un poquito a la idea esta que estábamos haciendo en el histograma, ¿no? Acá lo que estoy haciendo es como renumerando los hilos de la forma en la que van a trabajar para que no se pisen en el mismo lugar. Entonces yo voy a tener el 0 que va a leer el 0, el 1, el 2, el 3, el 15, y el 0 va a leer el dato 16. El 1, fíjense que tengo ese step en el que vuelvo a mirar el dato. En vez de tratar de sacar juntitos, lo que hago es como que tengo un desplazamiento. Entonces, con ese desplazamiento, lo que yo me aseguro es que el hilo 0 es el que siempre pega en el bloque 0. Porque el hilo 1 va a estar pegando en el bloque de al lado, el 2 en el de al lado y así. Y el que pega en el de su bloque es el hilo 0. Bueno, cuando voy achicando, otra vez voy haciendo lo mismo, ¿no? Acá los ejemplos, como les decía, están todos puestos con 16, pero acuérdense que es 32, no es 16. Es un tema de que es imposible que nos entre y quede algo que se vea ahí. Eso es importante, o sea, todo esto lo que opera a nivel de Warp
y de banco y todo eso es 32 el número, no 16, pero no había forma de hacerlo. Entonces, otra vez tengo las lecturas, la sincronización. Acá la idea es un poco distinta. Yo voy a decir, bueno, yo tengo que procesar la mitad de elementos, arranco con la mitad de elementos, entonces voy a ver qué hilos están por debajo de esa mitad y cada uno va a estar leyendo, sumando esa diferencia. ¿Tá? Fíjense que yo hoy sumaba un step que básicamente lo que hacía era lo incrementaba, o sea, partía de 1 y incrementaba, y acá es exactamente al revés. Yo parto de la mitad y lo que voy haciendo es sigo achicando, ¿no? O sea, arranco como con 64 y después hago 32, 16. ¿Tá? Ese es el I que voy a ir acumulando. Bien, cuando llego al final, sincronizo y acumulo. Bueno, ¿qué tiempos? Esto, bueno, teníamos 180 y pico, con esto baja a 153. O sea que la mejora total, digamos, es de 330. O sea, si lo miramos con respecto al anterior, es una mejora de un 20% en los tiempos de ejecución. Fíjense otra vez las magnitudes, ¿no? Estábamos en 500 y pico. Utilizando bien los warp bajamos a 180. Es un salto gigante. Ya acá mejoramos, pero bastante menos. Y cada una de estas cosas, o sea, si voy agregando cosas más sofisticadas, voy a seguir mejorando, pero cada vez la ganancia va a ser un poquito más chica, ¿no? Entonces, es importante como eso, pensar cuál es el cuello de botella, dónde está el problema. Si yo arranco con los cambios más sofisticados, lo que me va a pasar es que voy a medir los tiempos, me va a dar más o menos lo mismo y voy a decir, pero esto... Y capaz que si lo hago en otro orden, sí detecto la mejora por eso, ¿no? Bueno, uno podría pensar acá, está puesta ahí esa pregunta, pues es una duda que a veces surge con el uso del think thread. Es decir, bueno, pero vos estás acá, ¿no? Vos estás acá sincronizando fuera del if y lo que estás haciendo es obligando a que hilos que ya terminaron de computar, o sea que no están dentro de estos, dentro de los que van a tener que trabajar, esperen ahí. ¿Por qué no los liberás para que, bueno, vayan terminando y queden solo los hilos que están trabajando activos? Bueno, eso no se hace porque no se puede hacer, básicamente. La operación sync threads funciona sincronizando todos los hilos que están ejecutando en el bloque. O sea, si yo moviera ese sync thread para dentro del if, ¿qué? Es como un sí, se corta ahí la ejecución. Habría que ver en el CUDA nuevo cómo funciona. En algunos momentos se quedaba parada. Creo que últimamente cortaba la ejecución. La verdad que no lo he probado. Pero básicamente lo que yo estoy poniendo es adentro de un if una operación que implica que todos los hilos pasen por ahí. Hay hilos que no pasan por ahí, entonces nunca va a pasar eso que yo quiero que pase. Y no gano nada con que esos otros hilos terminen antes. O sea, está bien, están todos trancados ahí, pero no van a hacer nada. Cuando se junten, van a terminar. Se puede, o sea, es muy hipotético, pero se puede tener dos sync threads. O sea, si yo tengo la mitad de los hilos van a parar a un sync thread del if, y la otra mitad van a parar a un sync thread que está en el edge de ese if. No, eso te va a pasar lo mismo. Eso te van a quedar trancados. Ahora, en los últimos CUDA hay unas operaciones ahí un poco más sofisticadas, que creo que las comentamos en alguna de las clases finales, que puedes hacer como agrupamientos de hilos y eso te permite tener como unas sincronizaciones así más particulares, digamos. Pero el funcionamiento por defecto general es esto. Ahora hay unas cosas con las que vos podés como agrupar hilos un poco distintos, o sea, como que en las últimas versiones de CUDA han avanzado bastante hacia que vos puedas hacer como cosas más como de configuración fina y eso. Igual me cuesta ver para problemas genéricos si tenés que hilar tan fino, porque lo que te empieza a pasar es eso. Después que le agarrás la mano, las mejoras grandes son 5 o 6 que son siempre las mismas. O sea, vieron el histograma, las cosas que hablamos.
estamos hablando en reducción y son bastante parecidas. Acá no nos centramos tanto en el acceso a memoria global y eso es ya trabajando acá, pero o sea, son cosas como que se complementan bien, digamos. En uno estoy pensando mucho en el acceso a los datos que tengo afuera y en este es cómo mejoro las cosas que el propio kernel está haciendo. ¿Ah? Bien, hay otras optimizaciones que se pueden llegar a hacer que las voy a comentar. Voy a empezar por un orden arbitrario. Lo primero es leer más de una palabra de memoria global. En el esquema, tal y cual lo escribimos ahí, yo lo que estoy diciendo es, bueno, si quiero procesar 128 palabras, tiro 128 hilos. Entonces, ¿qué pasa? En el primer paso ya hay 64 que no hacen nada. Si bien no es una mejora exactamente en la parte esta de cómo proceso los elementos, una posible mejora es que cada hilo tenga que leer más de una palabra. Entonces yo puedo tirar 64 hilos, leen 2 palabras, y entonces por lo menos en el primer paso todos los hilos están activos hacia el igual. ¿Ah? No siempre como que cuando uno tiene que afinar, bueno, ¿cuántos hilos tiro? Uno está muy sesgado a veces por el tamaño de los datos. Dice, está, 128 datos, yo los tengo que leer, cargar, 128 hilos. Hay problemas como este, donde vos vas a precisar que un hilo lea más de un dato. Y te va a ser bastante útil eso. Y eso va a hacer que las cosas funcionen mejor que si vos tirás más hilos y cada uno queda rápidamente ocioso, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Digamos, es como un hallazgo ahí medio clásico. O sea, es un ruso el que trabajó bastante sobre la reducción, sobre los primeros algoritmos clásicos, y fue el primero que se dio cuenta de que en realidad te convenía que los hilos leyeran bastantes datos, ¿no? De que no es una buena idea que leyeran solamente uno. Eso se vincula también con el lower occupancy, ¿no? Que también es algo que hay que afinar para cada problema, y en la reducción es algo que funciona bastante bien, que es que a veces vos querés que la GPU no esté tan cargada, ¿no? Todo está pensado para que vos tires millones de hilos, ¿no? Esto de, yo quiero leer, entonces cada hilo lea un dato, entonces tiro 128 y al final eso no cambia. Tirar tantos hilos tiene un problema de que cada hilo precisa sus registros. Y cuando van a hacer relativamente pocas cosas, estoy cargando de datos o permitiendo que menos bloques se estén ejecutando para que los hilos hagan re pocas cosas. Entonces, la otra cosa que se dio, la verdad es que no me puedo acordar cómo se llamaba el ruso es que a veces, en algunos problemas con la reducción, no cargar tanto la GPU no es una mala idea. ¿Ah? Pero es eso. Esto ya entra en el hilado un poco más fino y tiene que ver con eso, de que cada hilo que vos estabas tirando precisaba registros para su thread ID, para su variable i, ¿no? Fíjense que cada variable, ¿no?, que yo tengo acá puesta en el kernel, salvo las cosas que están en memoria global, o en la shared, pero el int i de x es una variable local. El int i es una variable local, o sea, un registro, digo, ¿está? Entonces, cada hilo tiene esos registros. Si yo estoy haciendo muchas cosas, puede pasar que si yo tengo una cantidad absurdamente grande de hilos en el bloque, ¿no?, 1024, capaz que estoy llenando de registros, hago que menos bloques se ejecuten y estoy perdiendo por ese lado. Y por último, la recomendación que es como la más así increíble. A mí la primera vez que vi esto me causó como mucha gracia. Me parece que después de todo lo que aprendemos de computación es como increíble. ¿Se acuerdan lo que hablamos con los if y la divergencia, ¿no? Que dijimos, bueno, lo mejor es no tener divergencias. Entonces, si yo tengo divergencias, lo que genero es que haya unos hilos que trabajan, otros no, pierdo eficiencia. Si yo tengo ciclos, también tengo problemas parecidos. Porque el for y el while, use el que esté usando,
para empezar, tienen una condición. Esa condición implica que algunos hilos la van a chequear y otros no la van a cumplir y voy a tener divergencia, pero aparte el procesar esa, como esa condición es compleja para CUDA, digamos, le lleva más operaciones, ¿tá? Entonces, la mejor forma de procesar las iteraciones, si yo sé que tengo, no sé, en el primer paso proceso 1024, en el segundo 512, en el segundo 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, es hardcodear y escribir eso a mano de esa forma. Si yo pudiera hardcodear eso, sería más eficiente que si yo tengo un loop que me va achicando esos pasos. Para eso existe una cosa que se llama loop unrolling, que si yo tengo un for, obviamente que requiere un montón de condiciones, ¿no? Que yo sepa exactamente la cantidad de veces que ese for se tendría que abrir, ¿tá? Fíjense que cuando yo hago reducciones, como siempre estoy achicando a 2, en general voy a trabajar con potencias de 2. Si yo tengo un número raro, o sea, 136 datos, los algoritmos como los discutimos no funcionan. Tengo que hacer un parchecito para arreglar ahí, para dejarlo en 128 y meterlo. Pero después que tengo 128, siempre parto en 64, 32, ¿no? Siempre la misma partición. Entonces, yo puedo poner como una especie de macro ahí arriba del for, en la que yo le digo, este loop se hable 5 veces. Y lo que me hace el compilador es sustituye, ¿no? Como el for, el coso, por hardcodear las asignaciones para que eso le haga. Lo resuelve él en compilación. O sea, en realidad requiere más líneas, pero el código es mucho más estable, mucho más predecible para el loco y anda más rápido. Y eso es como, ¿no? Es como desaprender todo lo que aprendimos en computación. Es decir, para ser más eficiente lo que tienes que hacer es escribir todas las instrucciones una tras de la otra, dejate de loop, dejate de estructuras sofisticadas, escribí el código. Por suerte te lo da el compilador, ¿no? Pero se logran mejoras. Obviamente que ya estamos en niveles de, o sea, yo implementar reducciones, hice ese cambio, lograbas mejoras de menos del 10%, ¿no? Ya estás en otro umbral más de seguir mejorando cosas, pero cada vez más chiquitas, ¿no? Y uno podría seguir con... Estas son como las tres grandes, ¿no? Si uno se baja una reducción, un algoritmo implementado de reducción bien eficiente, estas mejoras las tiene incorporadas hoy en día, y bueno, pero hay todavía más que se pueden seguir haciendo, pero ya son cada vez más sofisticadas, ¿no? Vamos a comentar, por ejemplo, en alguna de las clases más avanzadas, los shift que se pueden hacer de registro. Es una operación que se agregó a posterioridad, después de la memoria compartida, que son shift de registros. Yo puedo hacer que de alguna forma los hilos se comuniquen directamente información de registros. Como los registros son un poquito más rápidos que la memoria compartida, si yo estoy haciendo una reducción, usar los shift es un poquito más eficiente que la memoria compartida. Entonces ese es como otro nivel más que se le va a agregar. Obviamente que todas esas cosas te van agregando cada vez más marginal, pero bueno. Bueno, no sé si había alguna duda, eso era lo que tenía para contarles hoy. La idea para la clase que viene es seguir también con patrones. Vamos a ver algunos más. No sé si tenían alguna duda. Bien, ¿dudas los que están desde la casa? No, todo claro. ¿No? No, bien. Este le está hablando ahí, pero se le prende como... Pero ¿y por qué no escucho? No puedo entender, hay algo que configure mal hoy. A ver, voy a revisar la configuración. A ver, espera que voy a revisar acá.
Me quedó algo mal. Sí. A ver, Néstor, que creo que estabas diciendo algo. Sí, que todo bien, todo se entendió bien. Ah, está. Bien. Bueno, si no hay más dudas, entonces corto por ahí. Después, hoy de noche, ya la dejo subida la clase. Ah, como decía, como dije hoy, el miércoles clase de consulta. La idea es que para el domingo tengan la entrega del práctico 3. Vamos a ver un poco cómo avanzaron, porque no sabemos con la semana de parciales y eso si todos pudieron avanzar o no. Pero traten de el miércoles tener dudas y eso, para así podemos redondear el práctico 3. ¿Ah? Y conmigo se ven el lunes que viene y seguimos viendo más patrones. Bueno, nos vemos. Hasta Nos luego. vemos. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias.